Hola, feliz de nuevo contigo con el espíritu navideño arriba. Seguimos navegando en esta excursión maravillosa donde estamos aprendiendo a conocernos un poco más nosotros dentro, por dentro, todo nuestro sistema y todas las cosas que a fin de cuentas son responsables de cómo reaccionamos y de cuán saludable estamos. Estoy sumamente complacida con todos los feedback que hemos recibido. Y ahora que estamos en la ruta vital, estamos en los puertos de aprender los 4 elementos vitales que son la mente funcional, que lo hemos trabajado finamente desde el subconsciente, la parte nutricional, que vamos a comenzarla hoy, y nos quedaría movimiento y regeneración o reposición energética. Esa es la ruta vital. Nos quedan muchas millas por recorrer donde vamos a seguir disfrutando, aprendiendo y amándonos más a nosotros mismos. Pues hoy comenzamos con nutrición, un tema sumamente interesante que tiene su trayectoria histórica también desde los tiempos de la medicina tradicional, tanto la china como en la parte ayurvédica. Se hablaba del alimento como medicina, se hablaba de los sabores, del entalle a los doshas o a los perfiles que se establecían, a los elementos. Se hablaba también de lo importante que era mantener, ¿verdad?, unos nutrientes necesarios para el organismo. Y luego en la medicina convencional es que tenemos nuestra famosa pirámide, ¿verdad?, buscando el balance de los nutrientes y también un poco de apoyo a las condiciones médicas, tanto en la rehabilitación de hospitales como parte del seguimiento médico. Pero ahora estamos en la medicina funcional y ¿saben qué? Tenemos nutrición funcional. Nuevamente haciendo un merge en todas esas cosas que nos ha dejado el legado de la medicina tradicional junto con la tecnología. Ahora entallamos la nutrición a los genes. Ahora es una terapia preventiva y correctiva que nos va a permitir una vida longeva en salud. Así que sumamente entusiasmada con poderte compartir esta experiencia tan positiva. Yo he aprendido un montón, uno cree que sabe, y hoy yo traje a la experta que me ha enseñado que no es solamente qué como, sino cómo lo cocino, a qué hora me lo como, a qué temperatura me lo como, ¿verdad? Un montón de detalles que hacen la gran diferencia y que me tienen llena de vida y llena de energía. Y esa experta, ustedes la conocen, yo sé que ya le tienen cariño, es la doctora Rosana Briceño, que me acompaña nuevamente aquí hoy en este tema tan fundamental que es el de la nutrición. Así es que bienvenida nuevamente. Gracias. Cada una de las personas que nos escucha, ¿verdad? Y que ahora mismo están aquí, él, ella, contigo, están disfrutando de que tú compartas toda tu sabiduría con ellos, así que muy agradecida. Nada, háblanos de nutrición. Yo sé que cuando yo llegué por primera vez donde ti, tú rápido me dijiste a qué hora comes, cómo comes, qué tú comes. Así que empecemos por cuán importante dentro de la medicina funcional es esta grandiosa variable de la nutrición. Qué bueno, gracias Aida, una vez más por invitarme y gracias por ayudarme a crear conciencia con los alimentos. Y te voy a decir cuán importante es, me gusta mucho la pregunta, porque en medicina funcional cada situación o cada enfermedad siempre dice comienza por los alimentos. Siempre es lo primero, ¿sabes? Antes de cualquier cosa es empezar por alimentos. Y cuando yo me entrené en medicina funcional, a mí me gustó mucho escuchar que los alimentos eran varias cosas. Eran energía, era información, era terapia, era una relación, es nutrientes. Así que típicamente pensamos que simplemente es comer por mantenernos con vida, cuando en realidad va mucho más allá de eso. Y me encanta, yo he sido muy apasionada a través de los años en aprender más de alimentación y aprender de los alimentos. Así que te puedo hablar mucho de los alimentos, ¿verdad? Tengo mucha información de alimentación, pero algo que quiero quizás hablar y ser más enfática porque hay muchas dietas afuera, ¿verdad? Todos los años creemos que sale la dieta perfecta. Sí. Y todos están buscando la dieta perfecta. Y como el resto de las cosas en medicina funcional, la alimentación es personalizada. La dieta es individual para cada persona y sé que escuchamos en podcasts anteriores que depende hasta de los doshas, depende de tu personalidad, depende de tus condiciones de salud, o sea, es bien individual y personalizada. Pero lo que es común para todos los alimentos, y quiero aprovechar este espacio para poder contarles y decirles cuáles son estos elementos,
es que existen lo que conocemos como los macronutrientes. Okay. Existen los micronutrientes y existen los fitonutrientes. Son tres cosas distintas, pero las tres muy importantes. Los macronutrientes es típicamente lo que conocemos como las proteínas, tus carbohidratos y tus grasas. Eso representan todos los macronutrientes y yo te voy a hablar con tus preguntas, quiero hablarte un poquitito sobre los macronutrientes. Los micronutrientes típicamente son minerales y vitaminas. Exacto. Minerales y vitaminas existen las que son esenciales, que nuestro cuerpo no las puede producir, así que las tienes que tener de tus alimentos. La mejor fuente para micronutrientes son los alimentos. A veces es necesario los nutracéuticos, como tú mencionaste, que son la suplementación. Cuando los alimentos, por distintas razones, la calidad de los alimentos actuales no es lo mismo que hace 100 años atrás. Así que a veces necesitamos suplementar porque el alimento ya per se no tiene la habilidad para proveernos todo. Y tercero están los fitonutrientes. Y los fitonutrientes, sé que tú conversaste con Aida en anteriores podcasts, lo importante de las hierbas y de todos estos elementos que están en la naturaleza, ¿verdad? Y los fitonutrientes típicamente los vamos a tener típicamente vienen de los vegetales y vienen de sus colores, de todos lo que son los carotenos, lo que son los polifenoles, lo que son los flavonoides, todos forman parte de la gama de los fitonutrientes. Siguen siendo, ya no se consideran esenciales, pero lo que hace la combinación del macronutriente con el micronutriente y estos fitonutrientes generan salud. Y lo que tú dices, mantener salud, crear energía y en algunos casos pudieras hasta resolver algunas de las situaciones de salud. Así que estas tres cosas pues, son importantes, que la gente conozca la diferencia entre cada uno de ellos y que 100 calorías de un alimento alto en nutrientes no es lo mismo que 100 calorías vacía. No es lo mismo 100 calorías de brócoli que 100 calorías de pizza. Bueno, no hay 100 calorías en la pizza, por cierto, hay más que 100. Así que no es lo mismo. Y hay que enseñarle a nuestro cuerpo a disfrutar de los sabores de la salud. Correcto. ¿Verdad? Porque pues nosotros crecimos en el ambiente de que la comida es una experiencia de placer, ¿no? ¿Verdad? Y en este mundo moderno de consumerismo, pues eso es lo que asocian, ¿verdad? Tómate este refresco, este dulce, esta pizza, ve a este restaurante y podemos seguir teniendo esas experiencias de compartir, pero teniendo lo que se llama un mindful eating, ¿verdad? Una nutrición consciente. Y quizás pues tú nos puedes hablar un poquito más de eso. Sí, y yo creo que cuando hacemos ese mindful eating, ¿verdad? Que estamos conscientes de lo que estamos colocando en nuestro plato. A mí me encanta siempre decir que voy a amar la comida que me ama de regreso, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de saber qué es lo que estoy comiendo, qué tipo de relación yo establezco con estos alimentos. Me preguntaste eso. Quiero que me digas, Aida, ¿qué relación tienes con la comida? ¿Por qué comes? Y yo no encontraba qué decir, cómo contestar esa pregunta, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues porque me gusta. Pues más nada. Pero exacto. Fíjate, es interesante porque mucha gente no entiende que los alimentos es una relación. Como tenemos relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros colegas, la comida también es una relación. Y establecemos una relación saludable, con límites saludables y conociendo. Cuando tú tienes una relación, quieres conocer, ¿verdad? Quieres conocer. Y yo creo que en la medida que la gente tiene más deseo, ¿verdad? De conocer su cuerpo, tiene deseo de conocer de los alimentos. Correcto. Y poder establecer una relación saludable. Sí, pero recuerdo la pregunta. Recuerdo la pregunta. Pues sí, ¿qué relación? Y tú sabes que es interesante porque muchas veces hasta yo pregunto en la oficina si se sientan a comer. Te vas a sorprender de la cantidad de personas que están comiendo las calorías correctas, los macros, los micros, los fitos, pero a veces hace diferencia con quién comes, ¿verdad? ¿Cómo comes? Si estás sentado, si estás de pie. ¿Cuán rápido? ¿Cuán rápido comes? En el carro. Sí, exacto. Si te das el tiempo para masticar, si te das el tiempo para digerir, porque a veces terminamos de comer y rápido, ¿sabes? Transicionamos a la siguiente actividad. Correcto. Así que lo que ocurre alrededor de la alimentación, pues definitivamente es importante. Y yo sé que esto a ti te gusta, que es cuando uno se reúne a la preparación de los alimentos. Ay, sí. Eso le eleva el poder de los fitonutrientes. Eso va a ser mi próximo estudio de investigación. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pero yo he visto también que, digo, y eso es lo que es la medicina funcional, ¿verdad? Un proceso de entallar las necesidades. Pero yo tengo amistades, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Miguel, que también es paciente tuyo, y entonces cuando vamos a cenar, él se come las cosas, primero se come solo, creo que las ensaladas, ¿verdad? Así es el orden, y después se come y termina, entonces, háblanos un poquito de eso, ¿verdad? De por qué el orden, qué importancia tiene la combinación de los alimentos. Te voy a decir, y con tu pregunta voy a contarles que es importante lo que comemos, definitivamente es importante, cuándo comemos, el tiempo, en qué momento del día vamos a comer. El orden de los alimentos es bien importante. Y yo sé que tú sabes que hasta la temperatura es importante. Hasta si el alimento está recién hecho y lo comes, o lo guardas en la nevera y lo recalientas. Se llena de histaminas. Correcto. Si utilizas un microondas para calentarlo o utilizas la estufa, todo influye. Todos son... Si guardaste los alimentos en un contenedor de cristal o estaba en plástico. Sí, o sea, todo es importante, ¿verdad? Y me quiero aprovechar para hablarte que te mencioné de los macronutrientes, que yo creo que es donde la mayoría de las personas fallan, es en comer la relación correcta de los macros, ¿verdad? Tener las proteínas correctas, los carbohidratos correctos y las grasas correctas. Y es tan individual, Aida, yo no sé si tú has escuchado de esto, que, y especialmente en mujeres, es muy diferente comer según el ciclo menstrual. Es distinto si es antes de ovular y si es después de ovular. Por ejemplo, si queremos ayunar, es bien diferente. Las mujeres somos bien increíbles, tengo que decir. No es lo mismo si estás en menstruación, no es lo mismo si ya estás en perimenopausia, si estás en menopausia. Sabes que uno tiene que respetar los ciclos, ¿verdad? Tu edad, el tiempo en el que estás, si es de día, si es de noche. Así que hay muchas consideraciones. Pero con respecto a lo que me mencionaba, a mí me gusta siempre en el plato, trato de explicarle al paciente que el plato debe tener los 3 elementos. Debe tener los macros, debe tener su proteína, su carbohidrato y su grasa. Las proteínas es verdaderamente individual y es una preferencia y es basado en muchas otras cosas. Si utilizas proteínas animales, si utilizas proteínas vegetales, pero la proteína es fundamental. Y en la medida que envejecemos, típicamente la población tiene la tendencia a reducir la cantidad de proteínas. Cuando naturalmente perdemos nuestra masa muscular y queremos más proteína para poder fomentar la producción de masa muscular. Músculo produce músculo. Yo tengo preferencia por la proteína animal porque es más fácil, pero utilizo también la combinación de proteína animal con proteína vegetal. Así que la cantidad de proteína es súper necesaria. Sí. Los carbohidratos existen los simples y los complejos. La comunidad nos ha llevado a utilizar los carbohidratos simples como en el pan, las galletas, la pasta, ¿sabes? Que no es el carbohidrato por preferencia. El carbohidrato más complejo, que típicamente viene de la naturaleza o el que viene de los vegetales o los tubérculos, sería el carbohidrato por excelencia. Y las grasas, no todas las grasas son iguales, ¿verdad? Las grasas varía, hay muchas cosas si las grasas son saturadas, si son altas en omega 3, en omega 6, en omega 9, así que no todas las grasas son iguales. La combinación de esos 3 elementos debe estar en tu plato. Y yo hablo mucho en mi oficina, un programa que lo individualizo, pero trato de mantener más o menos la misma proporción y le llamo 2.5. Y el 2.5 es que ayuda a las personas a que tengan 2 comidas principales. Y el 0.5 puede ser una comida más pequeña o una merienda, que puede ocurrir entre las 2 comidas o después de la cena o en el orden en que entienda. Y me gusta el 2.5 porque abre un espacio para que la persona reduzca el número de horas que utiliza para comer. Típicamente podemos pasar comiendo casi que 24 horas, ¿verdad? Importa mucho permitirle al cuerpo estar en reposo. Te sorprendería saber que el cuerpo se comporta mucho mejor cuando no tiene alimentos. No, y hay un ritmo, ¿verdad? De un tiempo de la ingesta a la ingesta y otro tiempo de la asimilación y de eliminación. Exacto. Y hay que darle tiempo al cuerpo, porque si se supone que vayamos a eliminar y todavía estamos en la ingestión, pues se interrumpen, ¿verdad? Esos ciclos y eso pues provoca procesos. Y lo vemos, yo sé que lo has enseñado también en otros capítulos, es tener ese balance entre el día, la noche, el descanso, la actividad, es el yin y el yang, ¿verdad? Es comer y no comer.
Esos periodos de ayuno son bien importantes y en todos, ahora más que nunca, han pasado los años y hemos descubierto lo importante que es los espacios sin comida. Exacto. Y mientras más prolongado el tiempo sin alimentos, se activan distintos mecanismos distintos, algo que se llama autofagia, que nos ayude a eliminar los que no deberían estar en nuestro cuerpo, nos permite obviamente eliminar exceso de grasa, así que definitivamente el periodo de ayuno es bien importante. Y de hecho, quizás nos podrías decir tu visión del ayuno intermitente, que se ha convertido en una práctica bastante frecuente y que tiene que ver con eso, ¿verdad? Con permitir ese espacio de todas esas cosas que se activan y que dan salud. ¿Cuál es tu visión del ayuno? El ayuno me gusta mucho, pero también es importante que como la medicina y la nutrición es individual, no es para todo el mundo. Ok, muy bien. Funciona para la mayoría, pero no es para todo el mundo. Por ejemplo, a mí me encanta mantener 12 horas. 12 horas no necesariamente es ayuno, no se considera... hay una frase que utilizan que es como si fuera como el intermitente, que es 12 horas sin comida y 12 horas con alimentos. Eso debería ser todos los días. Eso es una rutina, una disciplina. El patrón. El patrón, ¿verdad? Cuando decides ayunar, extiendes esas 12 horas y las puedes aumentar progresivamente a 12, 13, 14, 15 y 16. 16 horas de ayuno ha sido uno de los más estudiados y es como el primer paso que tú puedes hacer para ayunar con 16 horas sin alimento. Así que yo sí siento que es importante ser compasivo, ¿verdad? Y saber si una mujer, por ejemplo, quiere concebir, está preparándose para la concepción, quizás no es el momento para ayunar, ¿verdad? Si hay dificultad, por ejemplo, con cortisol, en la hormona del estrés, el ayuno puede generar más estrés y a veces no es necesariamente adecuado, ¿verdad? Para la persona que no tiene ningún tipo de regulación con sus hormonas de estrés. Así que sí es importante individualizar, personalizar la nutrición. Y me imagino también que desde el punto de vista genético, digamos como es mi caso, que yo traigo en los genes una predisposición a inflamación. Pues obviamente me salva que el gluten, soy, ¿verdad?, sensitiva al gluten, pero también he ido dejando por recomendación tuya algunos alimentos que tienden a ser más inflamatorios. O sea que también es importante en la constitución de los alimentos, ¿verdad?, cómo dependiendo de las predisposiciones que tengamos, tenemos que entonces, ¿verdad?, entallar ese proceso, ¿correcto? Correcto. Y de igual manera, ayunar es importante, pero más importante aún es esa primera comida que tú comes. Lo de romper el ayuno, el desayuno. Y si el desayuno tienes alimentos proinflamatorios, como lo que tú me acabas de mencionar, que qué bueno que ya no consumes el gluten, porque eso es lo tradicional, el desayuno con el pan. Ese amado pan es carbohidrato simple, ¿verdad? Es típicamente comida ultra procesada, que no es exactamente lo que el cuerpo necesita para romper ese ayuno. Así que, y desencadenar lo que acabas de mencionar, todas estas cadenas inflamatorias que no benefician a la salud ni crean bienestar. Obviamente los que, como yo, tengan una predisposición a la inflamación, pues definitivamente el gluten, como los embutidos. O sea que también tenemos que aprender, ¿verdad?, que las cargas energéticas, la configuración que tienen los alimentos y cómo nos pueden llevar a salud o a no salud, que yo creo que es otra parte importante. ¿Algún otro mensaje que queramos antes de despedirnos aquí de mi amigo y mi amiga que nos está escuchando, que tú creas que si tú fueras a darle un consejo en el aspecto nutricional, qué es lo más importante que ellos tengan en mente pensando en salud óptima, ¿verdad? Y tener una longevidad con años con vida? ¿Qué nos dirías? Si puedo decir de tu horario, los horarios los mencioné, ser importante en los horarios de la comida, reducir el número de horas en el que estás comiendo, priorizar el consumo de tus proteínas, diversificar lo que vas a comer con tus vegetales. Yo tengo siempre, ahora hablo de un reto de por lo menos 30 vegetales distintos por semana, de manera que te dé variedad en los alimentos. Evitar alimentos procesados. Tú mencionaste esos aditivos que a veces dicen
ni siquiera sabemos quiénes son. Nos pueden decir natural flavor, y natural flavor o artificial flavors. Puede ir incluido una gama que no te especifican quiénes son, así que evitar los alimentos procesados. Y yo creo que lo importante es personalizar. Si no sabes qué comer, buscar ayuda. Y personalizar en base a tu condición, tu edad, si eres mujer, si eres hombre, qué quieres lograr. Y tener el cuidado de que a lo mejor hacemos una ingesta inapropiada en un tiempo inapropiado, con una cocción del alimento inapropiada, y decir, no me pasa nada. Yo puedo comer a cualquier hora, no me pasa nada. Lo que pasa es que, ¿verdad? Y lo he aprendido de la doctora, eso se va a reflejar tiempo después. Cuando el daño que le has hecho, ¿verdad?, al organismo empiece a matizar o a materializarse con una condición. Y yo creo que eso es importante. Así que gracias por estar con nosotros. Y te digo algo, escúchame, tú sabes que esa es la frase mía preferida. En estos momentos en donde en octubre 16, ya pasado, se celebró la conferencia anual o mundial de los alimentos, escuché una estadística que nos va a sorprender. Hay 730 millones de personas que pasan hambre en el mundo, ¿ok? Y hay 218 mil millones de personas que no tienen acceso a comida saludable. Yo sé que tú que me estás escuchando, seguramente no estás ni pasando hambre y tienes acceso a comida saludable y sin embargo no has tomado la decisión de comer saludable, de pensar en tu nutrición, de pensar en tu estado de salud, no solamente hoy, sino mañana y el otro mañana y el otro mañana. Tienes una oportunidad única de pensar, de empezar a repensarte y entender que el proceso de alimentación es medicina, que el proceso de alimentación es gratitud para un cuerpo que te ama, que te transporta, que te permite sentir, que te permite amar, que te permite vivir. No quieres estar en el lugar que están otras personas que no tienen esa oportunidad, y tú con la nutrición puedes tener la vida exhilarante que yo te he prometido y que es para todos alcanzable. Así que, doctora, gracias por ayudarnos a conseguir una vida exhilarante.